Bien, hermanos, saben que los salmos son como un semillero de promesas y de consuelos que apela a cada una de nuestras necesidades en este mundo. Así que podemos encontrar allí en los salmos todo lo que necesitamos para poder vivir hasta que Jesús venga. Salmo de esta noche es el Salmo número 42. ¿Saben de quién es este salmo? Saben que muchos piensan que este ha sido un salmo de David. Y realmente pareciera un salmo de él. Lo que pasa es que seguramente la experiencia de David y la de este hombre, que seguramente era un levita, posiblemente descendiente de la familia de Coré, que eran los que se dedicaban al canto, a los salmos, a escribir salmos, y seguramente este hombre era un levita que pertenecía a la descendencia de Coré. Es uno de los salmos de lamentos más conmovedores. Y uno solo lo puede entender cuando pasa por situaciones semejantes, ¿no? Más que entender, a veces poder comprender. A veces podemos entender las cosas sin comprenderlas. Pero es evidente que la vida a veces nos pone en situaciones donde no nos queda alternativa que no sea poder tratar de entender y comprender las promesas de Dios. Todo lo demás desaparece. Profundizando en el corazón, dice el Salmo 42, dice, notamos una profunda necesidad espiritual expresada por el salmista. Profunda necesidad. Yo les digo que leyendo este salmo puedo entenderlo a través de algunas cosas de estas semanas. Este anhelo desesperado por Dios se representa, dice metafóricamente en el Salmo 42, versículo 1. Dice allí, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, Dios, el alma mía. Saben que podemos vivir alrededor de un mes y pico sin comer. Nada. Pero sin beber son poquitos días. Y aquí el salmista, este hombre, dice, como el ciervo brama. Yo nunca vi un ciervo bramar, pero me imagino la desesperación del animal cuando tiene sed y no encuentra agua. Así como el ciervo brama, dice, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y realmente uno puede entender ese clamor cuando hay situaciones que son tan cercanas a las experiencias personales que nos llevan a clamar a Dios de esta manera. Más cuando uno se siente o siente que no es merecedor. Entonces, ¿por qué Dios se tendría que ocupar? ¿Por qué? Y entonces surge la única respuesta posible, por amor. Solo el amor puede responder a lo que no es, a lo que no se recibe por el mismo lado. Entonces dice, cuando nos encontramos, dice, en una profunda necesidad, la respuesta natural es traer esa necesidad ¿a quién? A Dios. A Dios. El Salmo 42, dice, el salmista ejemplifica esto al derramar su alma ante el Dios vivo. Dice, este acto
de llevando nuestras necesidades a Dios es más que una simple solicitud. Es mucho más que solicitarle a Dios. Mucho más, dice. Es un reconocimiento de nuestra dependencia de Él. Porque cuando no tenemos necesidades, la dependencia de Dios a veces es relativa. Pero cuando estamos en situaciones límites, no tenemos otra alternativa que no sea Dios. Llevar nuestra necesidad a Dios, dice, también permite otra cosa muy importante: comunicarnos profundamente con Él. A veces nos comunicamos de manera tal como que es casi una cuestión formal, ¿no? Oramos a la mañana como para decirle a Dios: no te olvides que yo te pedí que me cuides. Pero estoy bien. Pero pedir cuando uno no está bien es distinto. Dice, nos lleva, dice, a esa necesidad de relación que nos permite con Dios tener una comunión distinta. Y yo les aseguro que es distinta. Dice, llevar nuestras necesidades a Dios permite eso, dice. Esta reflexión sobre el Salmo 42, dice, sirve como un recordatorio de que la adoración es más que simples rituales externos o actos religiosos. La verdadera adoración. Por eso Jesús dijo en alguna oportunidad, dice, que ¿quiénes quiere el Padre que le adoren? Los que adoran en espíritu y en verdad, dice, porque tales adoradores quiere el Padre que le adoren. No es una cuestión formal. Dice, ¿cuál es el trasfondo, dice, de este salmo? ¿A qué se debe que el salmista está llorando? ¿Han llorado alguna vez en oración? Sí, yo he llorado. Dice, ¿a qué se debe que el salmista está llorando? Dice. El salmista, posiblemente un levita, dice, de esto, seguramente descendiente de Corea, dice, llora porque no puede estar en Jerusalén adorando a Dios en el templo. ¿Alguna vez hemos llorado por no poder venir al templo? Llorar por no poder venir. Solo puede ocurrir ante una necesidad muy grande, necesidad de Dios. Por eso el salmista empieza el salmo diciendo, como dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti por Dios el alma mía, dice. ¿Más fuerte no se escucha ahí? Dice, una crisis ha provocado, dice, en este adorador de Jehová, que no puede estar en la asamblea de los santos para dar gloria y alabanza a Jehová. Su anhelo es estar allí. Anhelamos los sábados, digo yo, ¿no? Con este anhelo del salmista de poder estar aquí, y si uno no puede estar, llorar porque no puede estar. Miren que son experiencias profundas, ¿eh? No es un relato, es una experiencia. Dice, y su ausencia ha provocado en su vida un sentido de vacío, de ansiedad y depresión. Lo que él sentía solamente por no poder estar en la presencia de Dios en el templo y compartir con la asamblea la adoración a Dios. La verdad que es envidiable. La verdad que es envidiable. Hay una sed de Dios en su vida, y si hay clamor de angustia semejante al que emite un ciervo con sed que anhela las corrientes del agua. Dice, mi alma tiene sed de Dios, tiene sed del Dios vivo, anhelo cercanía, sentirlo a Dios cercano, porque a veces parece que oramos y que Dios está tan lejos.
Y yo les digo sinceramente que a veces uno en la gran necesidad, a veces necesita que Dios esté al lado. Y esto es evidentemente por la experiencia de este hombre. Deseo, dice, experimentar de nuevo su presencia. Deseo la comunión no de un Dios muerto, sino del Dios vivo. Anhela mi alma un Dios vivo, dice. Del Dios con quien puedo conversar, que me escucha y me entiende. Que me escucha y que me entiende. El Dios que también responde. Y uno a veces se encuentra en esas situaciones de inseguridad. ¿Será que Dios va a responder como yo le estoy pidiendo? Y entramos en un estado de ansiedad, ¿no? Realmente dice, pueden cambiar las cosas a través de un Dios real y no imaginario. A veces a Dios lo vemos como algo imaginario, pero no tan real como saber que si tenemos una necesidad, puede Él acordarse de uno. Ahora bien, dice, cómo reaccionó el salmista y cómo procuró trabajar con su vida en medio de la crisis que le tocó vivir, y cómo nosotros debemos trabajar con nuestra vida en medio de nuestras crisis particulares. ¿Cuál fue, dice, su primera reacción? Ante dificultades que a veces aparecen de golpe. Ni soñábamos nosotros que nos podía pasar lo que pasó. Ni se nos cruzó por la mente. Porque estábamos en otra dimensión de las cosas. Dice, ¿cuál fue su primera reacción? Dice, su primera reacción fue el preguntarse, ¿cuándo pasará todo esto? ¿Cuándo pasará, Señor? ¿Cuál será tu respuesta? El versículo 2, ¿no? El versículo 2 allí que dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Se ve que no sé cuáles serían las limitaciones que este hombre tendría por alguna situación evidentemente límite que no le permitía ir. Le pedía a Dios, ¿cuándo? Dime cuándo, dice, podré, dice, venir otra vez y presentarme delante de ti en el templo. Hermanos, ¿cuál dice fue su primera respuesta? Preguntarse cuándo pasará todo esto. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo podré regresar, dice, a la casa de Dios para adorarte como antes lo hacía? Yo no sé cuál es nuestra profunda relación con Dios que podemos anhelar de esta manera venir a adorarlo en la hermosura de su templo. ¿Cuándo podré regresar, dice, a la casa de Dios para adorarle como antes lo hacía? Lo mismo hacemos nosotros. A veces los sábados, realmente a veces da un poco tristeza no ver la iglesia llena. Realmente. Lo mismo dice hacemos nosotros. ¿Cuándo terminará esto de la pandemia? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo terminará la pandemia y podremos ir? Yo me acuerdo en ese tiempo, cuando nos habían puesto preso en las casas y no podíamos salir con mi esposa, nos escapábamos. Nos escapábamos y nos veníamos al templo. Sentíamos la necesidad de venir al templo. ¿Qué nos van a tener en casa? Me acuerdo que una vez salíamos y estaba la policía parando a todos preguntándole y nosotros pasamos y no nos preguntaron nada. Veníamos al templo. Hermanos, ¿cuándo regresaremos a la normalidad? ¿Cuándo dejaremos de usar las mascarillas? ¿Se acuerdan?
Andábamos disfrazados como en carnaval. ¿Cuándo dejaremos de estar asustados de lo que tocamos, de si podemos salir de nuestras casas libremente? Hermanos, la segunda reacción, ¿cuál fue? Sentarse a llorar todo el día. Porque no podía concebir que no pudiese ir a adorar a Dios en el templo. Si a veces sí, en la casa yo también lo puedo adorar. Pero la cita de Dios es en su casa. Por eso David en una oportunidad dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iré. Yo me alegré, dice él, con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Lo que dominaba su mente era pensar en su sufrimiento, en la crisis que le había tocado vivir. Eso dominaba su mente y lo llevaba a la depresión y a llorar en todo momento. Una tercera reacción, dice, fue recordar los buenos tiempos del pasado. Sí, claro, a veces recordamos aquello, ¿no? Pero ya pasó. Pero ya pasó. El versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo, dice, mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él recordaba de la libertad y el privilegio que tenía de poder estar en la casa de Dios para adorar a Dios libremente. Y a veces desperdiciamos ese tiempo de libertad que tenemos para venir a adorar a Dios. Y de cómo, dice, Levita, él le ayudaba, dice, con su presencia y dirección y conducía a los otros peregrinos a adorar a Dios en las 3 fiestas anuales judías. ¿Cuáles eran? La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Las 3 fiestas anuales donde todo el pueblo iba a adorar a Dios. Lo primero que el salmista hace, dice, para luchar con la crisis de la depresión es amonestarse a sí mismo. Esto me llamó la atención a mí. Amonestarse a sí mismo. Versículo 5. En medio de la crisis, en medio de esa desesperación donde uno parece que hay momentos donde no hay respuesta de nada. Sin embargo, él dice, en esos momentos, dice, se amonesta a sí mismo. ¿Y qué dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios la respuesta para las crisis. Esta es la respuesta para las crisis. Espera en Dios. Porque a veces no tenemos otra cosa que eso. A veces no hay otra cosa que esperar en Dios. Que esperar en Dios. Dice, ¿qué quiere decir con esperar en Dios? Dice, esperar en Dios es confiar y creer que Dios cumplirá todas sus promesas para mí. Estas semanas me dediqué a buscar algunas promesas de Dios y las reclamé. Les aseguro que las reclamé. ¿Y saben qué? Dios contestó. Dice, todo lo que Dios me ha prometido para mí en el pacto de gracia, sin lugar a dudas, dice, se cumplirá. ¿Recuerdan cuando Jesús le decía a los discípulos, dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre? Juan, ¿no? 14. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Entonces, en los momentos de mayor desasosiego, solo dice, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Dice, esta confianza y fe descansa en lo que Jesús dijo a Felipe.
Fíjate, dice lo que dice Pablo, dice acerca de las promesas de Dios en Cristo Jesús en 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de ¿quién? ¿Nuestra? No, para la gloria de Dios. Siempre que Dios actúe en nuestras necesidades, la gloria es de Él, no es por nosotros. A veces nos gusta pensar que somos capaces. Sí, claro que tenemos capacidades que Dios nos ha dado, pero justamente porque tenemos esas capacidades, la gloria es de Él. Podríamos no tenerlas. Todas las promesas, dice, de Dios en Él son sí y en Él amén, dice, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y no solo eso, dice, el salmista confía en que Dios le concederá su petición cuando es conforme a su voluntad. Claro, a veces pedimos lo que no sabemos. Por eso, en esos momentos, confiemos en lo que Dios haga. Espera en Dios, dice, porque aún, dice el salmista, porque aún el versículo 5 dice, espera en Dios, porque aún, ¿qué? ¿Es de qué? De alabarle. Dice, todo esto también conlleva, dice, esperar el tiempo de Dios de contestar nuestras peticiones con la convicción de que Dios contestará. Salmo 38:15 dice, porque en ti, oh Dios, he esperado y tú responderás, Jehová, Dios mío. Salmo 38:15. Y no olvidar que solo Jehová es nuestra salvación y que no estamos solos porque Jehová es nuestro Dios. Salmista dice, salvación mía y Dios mío. El versículo 6, Dios mío, dice, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Me acordaré que eres, ¿qué? Mi Dios. Que tu amor por mí jamás cambia. Que estás conmigo en todas partes. Y por último dice, recuerda que la vida cristiana tiene sus altos y sus bajos. A veces estamos allá, a veces estamos allá abajo. Sus altos y sus bajos. A veces estamos en las altas, otra vez estamos en las bajas, y luego regresamos a las altas. ¿Y qué debemos hacer cuando esto nos sucede de nuevo? Hacer lo que hizo el salmista. Volvió, dice, a hacer exactamente lo mismo. No buscó nuevos métodos, no buscó nuevas revelaciones, no buscó los nuevos profetas que te dan nuevos métodos que funcionan. Él hizo lo que había antes aprendido y hecho. El versículo 11 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En este mundo de pecado que vivimos siempre habrá crisis, siempre va a haber. Hasta que Jesús vuelva, siempre vamos a tener crisis. Dice, tú sabes que Dios tiene el control de todo, espera en Él, confía en Él. Esta crisis es también la crisis de Dios. Cuando nosotros estamos en crisis, Él también está en crisis. Cuando un hijo sufre, el padre también sufre. Los dos entran en crisis. No debiéramos olvidar este aspecto. Perseverar en la fe, su misericordia jamás te faltará. Tráele tus quejas, dice aquel que es tu roca. Todo esto se lo debes a Cristo, quien nos ha reconciliado con Dios y nos ha dado acceso al Padre. Descansemos en Él. Salmo 30, versículo 5 dice, por la noche durará ¿qué? Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, Dios nos bendiga para que podamos, cuando estamos en crisis,
referirnos a estos salmos que Dios en su amor y misericordia podría no haber dejado este libro él, pero seguramente su amor no lo permitió y hoy nos sirve de consuelo y de esperanza. Dios nos bendiga.